Buenos días, amadas hermanas. Damos inicio a nuestro alimento diario del día miércoles. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. El oír con fe. Semana 2, día miércoles. Lectura bíblica, Romanos 10, versículo 4, Gálatas 3, versículo 26 y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Leer con oración, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Oh Señor Jesús, sí, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Señor Jesús, amén. La mayor tragedia de la humanidad. La mayor tragedia de la humanidad, el espíritu humano fue hecho de la misma esencia de Dios, porque provino del soplo del Dios eterno. La humanidad tiene la capacidad de recibir a Dios en su espíritu, y eso es algo maravilloso. Un perro es bonito, cariñoso, le gustas, pero no tiene espíritu, no tiene la capacidad de recibir a Dios. Nosotros sí, tenemos esa capacidad. Podemos recibir al Señor en nuestro espíritu. Cuando Dios creó la raza humana, le dio esta capacidad de recibirlo. Por eso plantó el árbol de la vida en medio del huerto. El deseo de Dios era que el hombre comiera del árbol de la vida. También colocó en medio del huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él, siendo un Dios grande, le dio libre albedrío al ser humano para elegir. Sin embargo, advierte al hombre que no escoja del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor advirtió a Adán que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Dios quería que el hombre eligiera comer del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida simboliza a Dios mismo, que quiere dar vida al hombre a través de Cristo. Juan en su primera epístola dice que quien tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El árbol de la vida es el Hijo de Dios, a quien le fue encomendado darnos vida. Si Adán en el huerto del Edén hubiera elegido comer del árbol de la vida, habría recibido esa vida de Dios, quien habría gobernado sobre él. Pero el enemigo de Dios, por medio de una serpiente, se le anticipó, induciéndole a escoger el árbol de la ciencia del bien y del mal, antes de escoger el árbol de la vida. El hombre fue tentado a adquirir la capacidad de discernir el bien y el mal, sin necesitar la vida de Dios. Esto es un error, una ilusión. Esto causó que Eva fuera engañada, pues miró el árbol de la ciencia del bien y del mal y vio que era agradable a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría. De esa manera el ser humano ya no necesitaría incomodar a Dios, pues ya sabría lo que está bien o mal. Pero Dios no quiere que vivamos según el bien y el mal, según nuestra propia capacidad. Dios quiere que el hombre viva por la vida divina. El enemigo de Dios engañó a Adán, quien desobedeció y comió del árbol de Dios que había prohibido. Debido a esto, ocurrió la mayor tragedia de la humanidad. El pecado entró en el mundo por un hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuándo dejó que el pecado entrara en el mundo? Fue cuando desobedeció la palabra de Dios. Así que esa simple desobediencia a la palabra de Dios, que había ordenado no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, provocó esa tragedia e hizo que el pecado y la muerte entraran en el mundo. Usted ya nació pecador. No fue necesario que cometiera un acto de pecado, pues ya nació con una naturaleza pecaminosa, porque todos pecaron por la desobediencia de Adán. Por tanto, todo ser humano ya es esclavo del pecado cuando nace. Gracias a Dios que por la cruz de Cristo obtenemos la salvación. Dios desea que elijamos recibir la vida divina a través de Cristo.
Aunque esa elección no fue hecha en un principio, ahora la salvación también es ofrecida por medio del Señor Jesús. La salvación del hombre está en la vida de Dios, no en adquirir capacidad. De lo contrario, usted fallará nuevamente como Eva y Adán. No se deje tentar por adquirir la capacidad de juzgar y actuar sin Dios, porque esto pertenece a las obras de la ley. No queremos volver a recorrer ese camino. La salvación del hombre está en la vida de Dios. Pasa a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación de Dios es muy sencilla. Basta con recibir a Cristo. No es necesario que realice un curso de educación superior, que sea un erudito o que adquiera habilidades y conocimientos. La salvación de Dios está disponible para cualquiera. Es solo creer en el nombre de Jesús. El que cree en Jesús, oh Señor Jesús, el que cree en Jesús, le recibe. Y al recibir a Jesús, recibe también el árbol de la vida, es decir, la vida de Dios. Al recibir la vida divina, usted se convierte en hijo de Dios, porque nació de Él. Este es el deseo de Dios, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. El camino a la salvación es sencillo. No es necesario pagar ningún precio, ni penitencia, pues ese es el principio de las obras de la ley. En Cristo todo es gracia. Oh Señor Jesús, en Cristo todo es gracia. Solo hace falta creer por haber recibido la vida eterna. Cuando el Señor regrese, nos resucitará en el último día. ¿Para qué servía la ley entonces? La ley fue dada por Dios y llegó a nosotros por medio de Moisés. Cuando el hombre cayó, abrió la puerta del mundo para que entrara el pecado y la muerte, que pasaron a toda la humanidad. Entonces Dios llamó a Abraham un pueblo, el pueblo de Israel, y le dio la ley por medio de Moisés. Cuando Dios dio la ley, no tenía la intención de justificar al hombre por medio de ella. La ley fue dada temporalmente para guardar el pueblo de Israel hasta que Cristo viniera. La ley sirvió como ayo para preservar al pueblo de Israel, porque todas las demás naciones y pueblos de la época eran paganas e idólatras. Dios quería guardar para sí un pueblo que fuese de su propiedad exclusiva. Por eso dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando vino el Señor Jesús, la ley tenía que entregarnos a Cristo, porque nadie es justificado por la ley. Solo podemos ser justificados por la fe. La ley tenía la función de proteger al pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento hasta la llegada de Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Quisiera decirle a Jacobo, un día, ustedes ya no estaban bajo ayo, porque Cristo había venido. Y tú, Jacobo, guiaste la segunda fase de la iglesia en Jerusalén de tal manera que indujiste a todos a ser celosos por la ley. Cuando Cristo vino, la ley perdió su función. La función de la ley es conducir a todos a Cristo. Oh Señor Jesús, la función de la ley es conducir a todos a Cristo. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El Señor nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es, a los que creen en su nombre. Alabado sea el Señor. No estamos justificados por la ley. Somos aquellos que creemos. Oh Señor Jesús, somos justificados por la fe en creer en el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Amén.